Buen día, les habla la doctora Juana Martínez, nefrólogo pediatra. Primero quiero agradecer al comité organizador por su invitación y felicitar a la doctora Carmen Ron por su merecido eponimato. Compartiré con ustedes durante unos breves minutos un tema que es fundamental para el pediatra, para el médico general, que es el abordaje del niño con la enfermedad renal. ¿Y de qué o cuáles puntos se tomarán en cuenta en esta presentación? Conocimiento sobre los riñones, en qué momento se enferman, cómo se presenta la enfermedad, cómo se hace la sospecha y el diagnóstico y cuál es la conducta a seguir. Pero ¿qué sabemos de los riñones? Los riñones no son más que pequeños gigantes. ¿Cuánto es su medida? En el recién nacido aproximadamente 4.5 a 5 centímetros y en los prematuros, dependiendo de la edad gestacional, 3.5 hasta alcanzar un diámetro en el adulto de 10 a 12 centímetros. ¿Cuál es la forma? Tienen forma de haba, localizados a nivel retroperitoneal, por debajo, alrededor de la columna. El riñón izquierdo es más grande que el riñón derecho, hasta una diferencia de 10 milímetros, lo que es un centímetro. ¿Y cuál es la función de los riñones? Es poder eliminar los productos de desecho, la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, mantener la presión arterial, la producción hormonal de eritropoyetina, calcitriol, renina, ¿a través de qué? De la producción de orina. ¿Y dónde ocurre el daño? A nivel de glomérulo, que no es más que la unidad funcional anatómica del riñón. ¿Y cómo se expresa cuando se afecta el glomérulo? Por proteinuria, hematuria y oliguria. A nivel del túbulo renal, a través de la excreción de minerales, calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, bicarbonato, aminoácidos, glucosa. Y esto va a depender del segmento del túbulo renal que se afecte. Por ejemplo, en el caso de las tubulopatías proximales, es allí donde se reabsorbe el mayor porcentaje de ¿qué? De bicarbonato, de aminoácidos, ácido úrico y fosfato, mientras que el calcio se reabsorbe en el túbulo distal. Y a nivel del intersticio, ¿cómo se expresa? Por poliuria y anemia. Dependiendo de dónde ocurre el daño, va a ser la manifestación clínica que se evidencia en el paciente. ¿Cuándo se afecta el riñón? Antes de nacer, como lo son las manifestaciones o las malformaciones. Al nacer, en el bebé que es prematuro, el que tiene crecimiento fetal restringido, la sepsis o el uso de medicamentos nefrotóxicos. Y después, cuando aparecen las infecciones urinarias, la afectación del glomérulo expresado como glomerulopatía, bien sea síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, las tubulopatías, que son el motivo más frecuente de consulta a nivel de pediatría, y las enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico. ¿Y cuándo podemos hacer el diagnóstico? Prenatal. El riñón se puede afectar desde el momento del nacimiento. ¿Y cómo lo detectamos? A través de un eco o la ecografía. ¿Y qué se puede expresar o qué podemos ver? Dilatación de las vías urinarias, hidronefrosis, valva de uretra posterior, quistes. Oligohidranio, que se relaciona con qué? Con obstrucción, hipoplasia, displasias o poliquistosis. Y los polihidranios. Así podemos ver que en la dilatación de las vías urinarias puede ser desde leve hasta severa. Cuando afecta solo la pelvis, es la imagen que podemos ver acá. ¿Cómo se ve ecográficamente? Solo la pelvis. Cuando afectamos, y como yo le explicaba, el resto de la estructura
de las vías urinarias, y aquí está el riñón. La pelvis, los cálices menores, cálices mayores, la unión de estos conforman la pelvis, y el uréter. Si vemos la pelvis, que sería la copa más grande, y vemos los cálices, esa dilatación es una hidronefrosis grado 2. Cuando vemos que se dilata o que se acortan, la dilatación es grado 3 o hidronefrosis grado 3, grado 4 y grado 5 cuando tenemos una bolsa hidronefrótica. Pero ¿cuál es la importancia o cuál es la relevancia que tiene de conocer esto? Es el espacio que queda, que como podemos ver acá, la distancia que hay se acorta, y en esta zona es donde están las nefronas. A medida que produce adelgazamiento cortical, hay menos función renal. O los antecedentes. En el caso de hipertensión, infección del tracto urinario o la diabetes gestacional, se relacionan con displasia multiquística. El uso de fármacos como los inhibidores de la ECA y los ARA2 se condicionan lesión renal aguda, el consumo de alcohol o de drogas, hipoplasia o retardo de crecimiento intrauterino. Ahora bien, a nivel perinatal, todo lo que afecte la llegada del bebé, la edad gestacional, la prematuridad, que están relacionadas con qué? Con la infección urinaria materna. La placenta, con el síndrome nefrótico congénito, las placentas muy grandes. La arteria umbilical única se relaciona con reflujo vesicoureteral, hipoplasia o displasia. El cateterismo de la arteria umbilical con hipertensión, el uso de furosemida con la nefrocalcinosis y el uso de drogas nefrotóxicas producen lesión renal aguda. Y en la etapa postnatal, la causa más frecuente por lo cual el paciente referido a la consulta nefrológica es la alteración del crecimiento y desarrollo, el déficit pondoestatural. La hiporexia, el vómito y la deshidratación pueden hacer sospechar que el paciente tiene una tubulopatía renal. La poliuria, la oliguria, cambios en el patrón miccional, la incontinencia y la enuresis. En el caso de la infección urinaria es importante destacar si es de una infección urinaria alta, en el caso de la pielonefritis aguda, o si es una infección urinaria cuando compromete solo a nivel vesical, o la hitus recurrente, las alteraciones óseas que se relacionan con la hiperfosfaturia, con los fármacos, como en el caso de los AINE, la nefritis intersticial, el cestrazones con litiasis y la quimioterapia con tubulopatías. ¿Y cuál es la forma de presentación? Pues la enfermedad renal se presenta, puede ser de comienzo agudo, puede ser abrupto, insidioso o con síntomas inespecíficos. Puede ser una enfermedad silenciosa, donde quizás la manifestación más frecuente es la falla de medro, la falta de crecimiento pondoestatural, la hematuria o las orinas espumosas. Puede ser una forma de presentación, y quizás es lo que más comúnmente por lo que he llevado el niño a la consulta y que le genera una gran alarma a las madres. El edema, la oliguria, la poliuria, la poliacuria, los síntomas uretrovesicales bajos presentes en las infecciones urinarias bajas. El dolor lumbar, equivalente o bien a litiasis o a pielonefritis aguda. El vómito, un niño vomitador puede ser la única presentación de una tubulopatía renal. La anemia, en pacientes que cursan o que tuvieron lesión renal aguda, que se queda en una acidosis subclínica y que después, cuando se le hace la detección, está en lesión en enfermedad renal crónica. Y la anemia puede ser la única manifestación en la enfermedad renal crónica en los estadios de 3, 4 o 5. La cefalea, importante para todo niño con cefalea, debe ser evaluado por el nefrólogo, porque puede ser la presentación por el pediatra principalmente, perdón, y luego debe ser referido al nefrólogo. Puede ser el equivalente de hipertensión arterial. La inapetencia se relaciona con las tubulopatías, o puede ser un hallazgo casual. Al paciente le hicieron una ecografía y sucede que tenía un solo riñón, o va a la consulta pediátrica y le encuentran cifras tensionales elevadas. Importante,
El niño a partir de los 3 años debe ser o se le debe tomar la tensión arterial en forma rutinaria en los consultorios pediátricos. Y aquí les traje un algoritmo de cómo es el abordaje en la tubulopatía renal, porque como dije, es la causa más frecuente por lo cual es referido el paciente a la consulta nefrológica. Lo primero y lo más importante es el interrogatorio, averiguar antecedentes, consanguinidad, obstétricos neonatales, la polidixia, la poluria, la deshidratación sin explicación, los vómitos y el déficit de peso y talla. Después que hacemos un interrogatorio adecuado, nos vamos al examen físico, que es lo que vamos a buscar, cómo es el peso, cómo es la talla, si el peso y la talla se corresponden. Por ejemplo, si ustedes ven un muchachito que tiene talla baja, pero que tiene un peso que está gordito, piensen más en un problema hormonal. En el caso de las tubulopatías, hay pérdida tanto de peso como de talla. La talla se afecta más tardíamente. El estado de hidratación, las alteraciones óseas, buscan signos de incipiente de esbozo de rosario costal en pacientes que tienen fosfaturia o hiperfosfaturia y que pueden a veces ser en la presentación de un raquitismo. Las anomalías visuales y auditivas, hay enfermedades hereditarias que cursan con sordera neurosensorial, por ejemplo, el síndrome de Alport. Y importante, la toma de presión arterial es uno de los pilares fundamentales para el manejo por parte del pediatra. Después que sospechamos una tubulopatía a través del interrogatorio, evaluamos el examen físico, nos vamos entonces a hacer a la analítica, a llegar al diagnóstico, comprobar el mismo a través de una serie de exámenes. Principal, el hemograma, la química sanguínea, donde vamos a pedir urea, creatinina, calcio, fósforo, electrolitos séricos, fosfatasa alcalina en los pacientes, los adolescentes, y luego nos vamos a la orina simple. La orina representa el espejo de la enfermedad renal. Un examen de orina tomado adecuadamente puede mostrar muchas alteraciones, tanto de glomerulares como intersticiales o tubulares. ¿Qué vamos a pedir? El índice calcio-creatinina, ácido úrico-creatinina y fósforo-creatinina en una segunda orina de la mañana en ayunas. La relación, el cociente albumino-creatinina en los pacientes en los cuales tengamos proteinuria o que estemos sospechando de un síndrome nefrótico. Los electrolitos en orina para determinar el anion-GAC urinario. El citrato, fosfato, salato y calcio en orina de 24 horas como parte del perfil del paciente con litiasis renal. Y es importante para la gasometría venosa que debe ser realizado postpandrial. En los bebés pequeños hay una cosa que es bien importante, que es que bebé no continente solamente se tomen una sola muestra de orina, aunque el laboratorio les pida la segunda orina, es una sola muestra de orina en ayuna. Y en el caso de la gasometría, que es postpandrial, con los bebés que están siendo amamantados, no sean estrictos. La muestra de gasometría venosa puede ser tomada inmediatamente y solamente se informa al nefrólogo cómo se tomó la muestra y él hará los ajustes pertinentes. En cuanto al diagnóstico, ¿dónde vamos a englobar en ese caso al paciente? O bien en una tubulopatía, que puede ser proximal o distal, que es la acidosis tubular renal. Tenemos aquí un inciso con respecto a la acidosis transitoria del lactante. No lo coloquen como una acidosis tubular renal, sino acidosis transitoria del lactante. La calciuria y la uricosuria aumentada, igual que la fosfaturia, son parte de lo que ahora se denomina disfunción tubular renal. Entonces usted puede tener una disfunción tubular renal que cursa con acidosis metabólica aislada o puede ser acidosis metabólica con hipercalciuria, acidosis metabólica con hiperuricosuria o una hiperfosfaturia. En hiperfosfaturias persistentes es importante que uno no le consigue alguna explicación, pedir plumbemia, niveles de plomo en sangre. De acuerdo a los resultados y lo que estemos sospechando, el tratamiento indicado son con terapia alcalinizante.
Bien, citrato o bicarbonato. En los bebés pequeños con acidosis metabólica funciona mejor el bicarbonato. Si tenemos acidosis metabólica y tienes hipercalciuria, lo manejamos con citrato. La dosis va a depender de 1 a 3 miliequivalentes por kilo cuando es una tubulopatía distal. Y en el caso de las tubulopatías proximales, usted le da camiones de bicarbonato y camiones de bicarbonato pierde el paciente. La vitamina D, que actualmente se consigue en gotas de 200 unidades, en el caso de fosfaturia o hiperfosfaturia. Y esto hay un paréntesis también aquí, un inciso, para comentarle que realmente llama la atención los niveles de vitamina D en casi todos los pacientes que le hemos solicitado, bien o no con una tubulopatía, se encuentran por debajo. Entonces comienzan a pedir niveles de vitamina D. Bueno, la dieta, que va a estar en relación de que es lo que básicamente es aumentar la ingesta de agua y disminuir la ingesta de sodio. No esas dietas estrictas en donde le quitan casi todo al paciente. ¿Y cuál es la conducta una vez que se ha hecho el diagnóstico? El control médico oportuno. Ahí debemos trabajar a la mano tanto el nefrólogo como el pediatra, el laboratorio pertinente de acuerdo a lo que sospecharon y los estudios complementarios. La ecografía, todo niño, así como tomamos, sale al año de edad un hemograma, a todo niño que no tenga una patología ni sospechen algo, deben pedir como rutinario un eco renal. La cistografía miccional en los pacientes con infección urinaria recurrente tiene indicaciones muy precisas. Eh, la gamografía renal en el caso de las pielonefritis se debe solicitar 6 meses después que el paciente esté libre de infección. Y lo más importante es comprometerse con la enfermedad renal, cuidar los riñones. Y allí el punto más importante es la alimentación nefrosaludable, el cambio de la dieta, cambiar el estilo de vida, la ingesta de agua de acuerdo a los grupos etarios y frutas y vegetales con un plato inteligente. 25% las proteínas, 25% los carbohidratos y ese plato de llevar aproximadamente 40% entre frutas y vegetales con un 15% que se le deja la grasa. Hay que enseñar a comer, enseñar cómo debe alimentarse el paciente en los diferentes grupos etarios y mostrarle siempre ese platico inteligente. ¿Para qué? Para que tengamos niños felices con riñones felices. Muchísimas gracias. Y sin perder en esta semana, el día de ayer se celebró el Día Mundial del Riñón, 12 de marzo. Y es el eslogan o el lema de este año es cuidando a la gente, protegiendo el planeta. Y aquí para despedir esta imagen, estoy con la doctora Carmen Ron, Carmen Milagros Ron, Milagrito como la llamamos, en el Hospital JM de Los Ríos, donde hicimos pediatría en el año de 1992. Muchísimas gracias, un aplauso para el epónimo y para esta bella concurrencia.